Bueno, está cerrando un nuevo año y tenemos noticias alentadoras, porque investigadores uruguayos del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República además recibieron la aprobación para estudiar en humanos un fármaco contra la obesidad. Y queremos conocer todos estos detalles, porque tal vez pueda sonar de una manera, pero cuando uno empieza a indagar lo que representa este nuevo fármaco, tiene mucho que ver con gran parte de la población uruguaya, así que recibimos en esta oportunidad a la ingeniera en biotecnología, investigadora del Instituto Pasteur de Montevideo y CEO de Eolo Pharma, Pía Garata, que le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Y yo decía, tal vez pueda sonar, cuando uno habla de pastillas para adelgazar, puede sonar algo únicamente estético, pero tiene mucho que ver con la salud y con enfermedades de una enorme prevalencia entre los uruguayos, como la diabetes, y bueno, y todo lo que deriva, ¿no? Las enfermedades no transmisibles. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y sí, justamente uno a veces cuando habla de pastillas para adelgazar, piensa primero en lo estético, que es muy importante, por supuesto. Pero nosotros cuando desarrollamos MBD1, es el nombre del fármaco, lo pusimos en honor a Montevideo. Exactamente, en honor a Montevideo. Y uno de los motivos principales es porque, bueno, cuando comenzamos con el desarrollo, nuestro sueño era ser pioneros y llevar un primer fármaco desde Uruguay, que no se había hecho antes, a la clínica, a pacientes. Y el fármaco principalmente lo que hace es, si bien logra prevenir y tratar la obesidad o el sobrepeso, también en aquellos pacientes que tienen complicaciones metabólicas asociadas, como es la diabetes tipo 2, la hipertensión y los triglicéridos, por ejemplo, logra disminuir. El fármaco actúa a nivel de lo que es la inflamación crónica de bajo ruido, y es que, bueno, de a poquito, a medida que va pasando el tiempo, las personas, y a medida que vamos sumando también décadas, esa inflamación se va aumentando, hasta que finalmente termina en alguna de estas enfermedades, que luego derivan en una de las principales causas de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares. Esa inflamación, ¿le llamás al aumento de grasa como para bajarlo a lo que uno puede ver en sí mismo o lo que puede sentir? Bien, la inflamación se le llama inflamación de bajo ruido a un daño que se va haciendo a nivel de los tejidos, a nivel celular. Y entonces lo que implica es que sí, a medida que va pasando el tiempo, a medida que un paciente va comiendo, no hace una dieta, se va generando ese daño en el cuerpo y, bueno, y termina como consecuencia en estas enfermedades. ¿Podemos decir entonces que va a ser un medicamento que se va a usar tanto para estética como de forma terapéutica? ¿El objetivo es más bien terapéutico? O sea, ¿a dónde se está orientando? Se orienta 100% a terapéutico. Bien. Ese es el objetivo. Es un fármaco que, si bien se va a empezar a estudiar en humanos, y para que llegue al mercado falta mucho tiempo, por lo menos 5 años, se pensó como, bueno, sí, un medicamento terapéutico que va a ser prescrito con receta médica. A mí, por lo menos, cuando empecé a leer todo lo que era esta pastilla, me surgen miles de dudas y consultas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de acá a 5 años, pero esta etapa, ¿qué representa? ¿Cómo se va a empezar a investigar en humanos? Bien, sí. Como todo fármaco, lo principal es garantizar la seguridad en el consumidor final, que, bueno, es la población. Entonces, previo, no hay mucho trabajo que a lo mejor a veces no se ve, y es un trabajo oculto que vienen realizando científicos e investigadores hace más de 10 años. ¿Sí? Como saben, todo desarrollo farmacéutico lleva muchísimo tiempo, mucha investigación, y además tiene que ser algo novedoso, tiene que ser algo que no exista en el mercado. Uno puede pensar en pastillas o fármacos para la obesidad. Que ya existen, de hecho, que ya ¿no? existen, exactamente. ¿Y cuál sería el diferencial de esta, exactamente, de la uruguaya? Bueno, de los que existen, puedo mencionar 2, en realidad, algunos que actúan a nivel del sistema nervioso central, que es, bueno, inhibiendo el apetito, y lo que se ha visto, y por lo que genera muy poca adherencia, que los pacientes no lo sostienen en el tiempo el tratamiento, es porque a veces pueden causar una depresión, un trastorno de ansiedad, entonces lo abandonan y al final no cumple su cometido. Otra forma a veces es, bueno, inhibe la absorción de grasas. Hay fármacos que actúan a nivel más bien del intestino, entonces te inhiben esa absorción de grasas. Que la disuelven y se elimina. Y se elimina, exactamente. Lo que hace es actúa específicamente en el tejido adiposo, en el tejido abdominal, que es donde se concentra normalmente
la grasa y lo que hace es que todo ese exceso de tejido adiposo lo elimina en forma de calor. Sí, una de las preguntas que nos hacen, siempre hemos trabajado todo esto a nivel de modelos preclínicos, que es a nivel de modelos animales, es, bueno, esos animales, cuando hablas de calor, que se genera calor, tienen fiebre y es una de las preguntas que nos hacen cuando hemos ido a presentárselo a inversores y es no, es bien en ese tejido, en esa zona. No es que uno siente que tiene calor. Porque son preguntas que parece que no, pero no son obvias muchas veces. No es que uno va a sentir que hay calor en la zona abdominal. No, totalmente no. En humanos, bueno, como no lo hemos probado, no tenemos la garantía todavía, pero sí, en modelos animales, los animales están perfectamente bien. Tú nos decías de esos inversores. Me parece muy importante también eso, el apoyo que están recibiendo en ese tipo de inversiones para apoyar, y me gustaría que contaras un poco cuál fue el trabajo que se hizo en Uruguay y cuál es el que empieza ahora, que tú decías que es en humanos pero que es en el exterior. Exactamente, sí. Este trabajo nosotros comenzamos cerca de 2014, desde que se hizo una investigación, se hizo en un laboratorio, tanto en el Instituto Pasteur como en la UDELAR. Bueno, se hizo todo ese trabajo ahí, pero después vino una etapa que era de valorizar, ¿sí? Se depositaron, bueno, patentes, que es proteger el conocimiento, y una vez que se tuvo eso, nos fuimos con el equipo de trabajo de Olo, que somos 4 fundadores de la startup, nos fuimos a buscar capital en Argentina. Veníamos ya recibiendo apoyo, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI. Fuimos a Argentina, conseguimos de una incubadora en Sunchales, un pequeño pueblo de 20.000 habitantes que es muy loco porque uno pensaría, bueno, una startup se va siempre a Estados Unidos, a Europa. Nosotros conseguimos ahí, conseguimos mucho asesoramiento y eso nos permitió hacer todas las pruebas de seguridad. Uno tiene que garantizarle al paciente que eso va a ser seguro. Entonces, en una primera ronda, que fue de $2.700.000, con inversores privados y con CITES, esta incubadora, logramos, bueno, terminar la etapa en animales. Luego cerramos recientemente, en agosto, otra ronda de inversión por $3 millones, que es lo que nos permitió terminar el trabajo y empezar a trabajar con Australia, que es el país donde vamos a hacer el estudio en humanos. Y bueno, y decidimos también ir por Australia porque hay una gran incidencia de obesidad, de sobrepeso. ¿Por qué Australia y no Uruguay? Bueno, es una muy buena pregunta. En Uruguay estos estadios tan tempranos de ensayos clínicos no se hacen en nuestro país. Bien. Entonces, por eso nosotros nos fuimos para Australia, que además está dentro de un tratado de países donde se estudian a nivel clínico, como Estados Unidos, la FDA, Europa. Ahora, Pía, falta mucho tiempo, bueno, mucho tiempo decimos nosotros porque queremos todo ya, ¿no? Más en estas épocas que corren. 5 años me imagino que para los científicos no es nada, porque todo lleva un proceso enorme. ¿Se tiene una noción del costo que puede llegar a tener esta píldora? No se tiene una noción. ¿Pero sería un tratamiento costoso? No, para nada. Sería un tratamiento, o sea, como los que hoy las personas que toman tratamientos para la diabetes tipo 2, para la obesidad, un tratamiento accesible, crónico, digamos, y accesible, ¿sí? No que se tuviera que recurrir al Fondo Nacional de Recursos, no. No, para nada. O sea, un precio obviamente todavía no se puede determinar, pero va a ser un tratamiento como accesible al público, por supuesto, y además como es una pastilla que se desarrolló en Uruguay, va a tener un precio totalmente accesible para la población uruguaya. Eso es a lo que nos comprometimos también como grupo. ¿En qué consiste la prueba en humanos? Bueno, la prueba en humanos, el fase 1 se le llama, es un estudio que lo dividimos en 2 etapas. Primero van a ser 24 voluntarios sanos, o sea que son normopeso. O sea que no son obesos. Que no son obesos y se va a probar que el fármaco es seguro, o sea que no tiene ningún efecto adverso, que eso ya lo venís garantizando con todo lo que hiciste en animales. Y la segunda etapa son 24 voluntarios que ya no son normopesos, sino que tienen sobrepeso y obesidad, y además ya tienen una glicemia alterada, que quiere decir en ayuna, que quiere decir que son prediabéticos. Y el objetivo ahí, que es muy ambicioso, es que en 15 días logremos ver que el fármaco en estos voluntarios, ya con la enfermedad si se quiere, logra tener un efecto. Por ejemplo, reducir el peso, por ejemplo, disminuir la glicemia, la glucosa en ayuno. Aprovecho para poner una pregunta que, bueno, estuvo muy en el tapete con el tema de la famosa vacuna contra el COVID-19, y es que al ser humano a veces le cuesta decir, bueno, ¿y cuándo pasa a ser seguro? Fue el gran tema con la vacuna, y me lo pregunto también con estos estudios, porque uno también dice, bueno, pero de todos los otros medicamentos que tomamos, no sabemos cuánto tiempo se estudiaron, etcétera. ¿Cómo se puede decir, cómo se puede llegar a la conclusión, porque uno dice 23 personas, que esto realmente
realmente es seguro? Y lo pregunto con respecto a este y en tu experiencia en general. Bien, te agradezco la pregunta. A ver, nosotros ahora el fase 1 son, sí, en total van a ser entre un estudio y el otro 48. Después viene un fase 2, un fase 3 y después recién llega al mercado. Entonces, al final, para estas indicaciones, que como es la obesidad, que ataca a toda la población, en fase 2 ya estás hablando de 200 personas y en fase 3, 1000, 2000. Nosotros trabajamos con una molécula que, bueno, en la denominación química se le dice que es una pequeña molécula y para traducirlo al público es la medicina tradicional. Es el tipo de medicamentos que venimos usando desde siempre. No es una tecnología nueva, no es una vacuna, por ejemplo, de ARN mensajero. Entonces es algo que ya se viene estudiando desde hace siglos y justamente los fármacos que nosotros tenemos hemos usado como ingrediente, por decir de una forma, ya fármacos muy conocidos por la medicina, a los cuales después los modificamos químicamente, pero que también te garantiza que, bueno, que el fármaco va a ser seguro. ¿Sería una píldora que se tomaría a diario? La estamos pensando, una píldora así de administración oral, que también lo diferencia mucho de lo que hay disponible, porque hoy hay fármacos para la obesidad o para diabetes tipo 2 que es inyectables, hay inyectables una vez por semana. La idea nuestra es que sea de administración crónica una pastilla así. Bien, ¿y han tenido el apoyo de nuestro país? Digo, más allá que el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, pero en líneas generales, sea apoyo económico, apoyo desde el Estado en sí mismo, ¿lo han sentido? ¿O eso mismo, tuvimos que ir al exterior porque acá los recursos eran finitos? Bien, nosotros hemos recibido sí apoyo a nivel financiero, por ejemplo, por medio de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Hemos trabajado muchísimo también con la Universidad de la República. Pero pues el camino que estamos recorriendo es muy nuevo, entonces todo lo que fue trabajo bajo reglamento, por decirlo, seguir determinadas reglas, protocolos, eso en nuestro país no se hace, entonces ahí sí nos tuvimos que ir y como decía hace un rato, somos una empresa muy pionera, entonces hay reglas, si se quiere, o formas de trabajo que todavía en Uruguay no están implementadas y que te exigen irte hacia afuera. Yo cuando arranqué el emprendimiento tenía 24 años y no teníamos tampoco ningún modelo a seguir en Uruguay. Ninguna persona que tú dijese, mirá, esta persona hizo este recorrido y tuvimos que ir a buscar afuera. Por suerte hemos sido muy bien recibidos y creo que también un poco es por la buena reputación que tiene nuestro país. Pero también, ¿no? Un poco el mensaje es a que más científicos se animen a hacer este camino porque, bueno, la verdad que hemos tenido que sortear muchos obstáculos, pero que es conocimiento y que son formas de trabajo que van a quedar en nuestro país. No, y que además, Pía, involucra una temática muy importante y que preocupa, o así se señala, que es la obesidad y todas sus derivaciones, ¿no? Las consecuencias que eso lleva. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que sea lo mejor con este proyecto y que, bueno, lo podamos tener en esos 5 años aquí en nuestro país. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Feliz año.